Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Ayer Gerardo Morales hizo casi una veintena de publinotas en la capital federal. Y me parece que en determinado momento entró en su lógica, que es de la incontinencia verbal, y cometer algunos sincericidios. Y cuando hablaba Morales en determinado momento, me acordaba que promediando el 1700, un señor, el barón de Montesquieu, escribió un libro que se llama El Imperio de la Ley. En ese libro, este pensador francés lo que hace es plantear, entre otras cosas, la necesidad imperiosa de que en una democracia exista la división de poderes. ¿Y por qué me acordaba de Montesquieu? Porque en A24 Morales hace una referencia a raíz de la pregunta del periodista sobre las personas que están detenidas en este momento en la provincia, en el penal de Alto Comedero. Y Morales dice muy suelto de cuerpo: le vamos a tomar los antecedentes y después los vamos a liberar. Esas palabras de Gerardo Morales lo único que hacen es blanquear que estas personas detenidas están a disposición del Poder Ejecutivo. Ustedes que saben más que yo, recuerden cuándo escuchamos nosotros esta frase: están a disposición del Poder Ejecutivo. En realidad Morales lo que blanquea es que en Jujuy no existe la división de poderes. Morales ha dado por tierra siglos del pensamiento político de la humanidad, que, insisto, esta lógica moderna comienza promediando 1700 con el barón de Montesquieu. Digamos, Morales está escribiendo su propia doctrina política, que obviamente se da de bruces con cualquier sistema democrático y con cualquier democracia que se precie ser moderna. Como si esto fuera poco, el otro día, cuando Morales anuncia la reapertura, entre comillas, de la Convención Constituyente, me acordaba que Morales en la madrugada del sábado dice: ha quedado aprobado en particular y en general la reforma constitucional. Todos se abrazaron, el primer abrazo fue de Morales con Genefes. Bueno, se terminó la convención, pero resulta ser que 48 horas después la vuelve a abrir. Y me entró una duda y consulté a los que saben. Le dije: pero a ver, perdón, en el momento que queda sancionada y el presidente de la convención anuncia que está sancionada, yo debo entender que se terminó no solamente el proceso de reforma, sino también se termina el mandato de los convencionales, porque son personas elegidas a ese fin y punto. La persona a la cual consulté me dice: efectivamente es así. Y no se puede reabrir una convención alegremente y sobre todo con personas que ya han cesado en sus funciones. Quien me asesoraba y me ilustraba en esto era la doctora Claudia González, con la cual vamos a charlar ahora en un ratito. Ya estamos con ustedes. Seguimos en esta sobremesa. Claudia, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y gracias por haberme ilustrado el otro día a la noche. Aunque teníamos diferencias los abogados y nos caracterizamos por algo que después yo conversando con otros profesionales también es una característica en el caso de los médicos, ¿no? Los médicos siempre dicen: si hay 3 médicos reunidos, tienen 3 opiniones diferentes, y los abogados no siempre estamos de acuerdo. Sin perjuicio de eso, hay normas que se pueden interpretar, y donde se puede interpretar es donde uno puede llegar a considerar alguna particularidad. Pero hay otras circunstancias en las que no, la norma es clara y no nos permite interpretar. Yo, en este caso, tengo que establecer que la Constitución que fue modificada
tenía el mecanismo de reforma previsto en sus normas. Entonces, si yo invoco eso, saco la ley de reforma parcial, convoco la convención constituyente y demás, no puedo después inventar, una vez que se votó, porque acá lo grave es eso, el gobernador Morales no respeta a los pueblos originarios, no los consulta, no respeta la Constitución Nacional, no respeta las normas y tratados internacionales que forman parte, pero ni siquiera respeta el voto mayoritario y en algunos casos unánime de sus propios convencionales constituyentes. Habían votado los 2 artículos, habían levantado la mano y dijeron votamos. Y después él sale en una conferencia de prensa y dice, mañana se reúne de nuevo y por vía de reconsideración damos marcha atrás con estos artículos. Entonces la Constitución es de Morales. La convocatoria era de él, no importan las 4 manos levantadas. Pero hay otro punto. Se hace lo que dice el gobernador Morales. Pero la reconsideración era porque los pueblos estaban cortando la ruta, no era claramente, nunca fue porque los escucharon, porque hicieron lugar a las manifestaciones que habían formulado algunos que concurrieron a la convención constituyente, claramente, pero aparte de eso inclusive lo dijeron los propios convencionales del peronismo, ¿no? Que habían solicitado reformular algunas cosas y que no habían sido escuchados y que no obstante ello participaron y bueno, en realidad al momento de la votación no se notó mucho que el peronismo no estuviera de acuerdo con algunas cosas. Perdón, le voy a hacer una interpretación mía. Yo no hablo del peronismo, hablo del PJ. Y sí, ahí estaba el PJ, sí. No el peronismo, que no es lo mismo, sí, ¿no? Tristemente, sí. De todas maneras, a ver, yo creo que cuando se habla del peronismo en general, lo que queremos decir sería el partido no oficial. Claro. Es medio difícil, es medio complicado, porque cuando quieren insultar, denostar o menospreciar alguna opinión en contra, acá se habla de kirchnerismo, acá se habla livianamente ahora de golpe institucional, cuando resulta que, a ver, nosotros hoy vemos concretado lo que desde la Asociación de Abogados veníamos diciendo hace años, la falta de institucionalidad, la falta de respeto por las instituciones. No nos podemos acostumbrar a que en Jujuy haya procedimientos policiales sin un juez que se haga cargo. Acá hubo gente detenida y no sabíamos quién era el juez que los podía liberar. El juez al que normal y naturalmente le íbamos a presentar un habeas corpus, aunque el habeas corpus se puede presentar incluso y puede ser dispuesto hasta por un juez incompetente, un juez de otra materia. Sí, porque puede ser a mano alzada, pero obviamente no hay formalidades para el habeas corpus, justamente porque se entiende que lo que se está resguardando es la libertad de una persona. Entonces no le pido que venga con el sello en papel romaní, con la letrita de tal tamaño, no, se puede hacer en cualquier papel, cualquier persona puede presentar un habeas corpus. No podemos normalizar que haya estos procedimientos, que se utilicen camionetas de particulares, que el fiscal vaya junto con los funcionarios del Poder Ejecutivo al corte, donde la ministra Martínez les decía, saquen los chicos porque no, los chicos no pueden estar acá en el corte. Ese era el problema, claro, porque después vino la represión y ahí nos dimos cuenta por qué era el tema de saquen los chicos, claro. Pero acá hay otro tema, que esta gente no entiende que las comunidades son eso, comunidades, y se mueven en comunidad. Donde viven las comunidades no hay niñeras. Y resuelven las cosas por asamblea y la propiedad que están revalidando no es un lote para cada uno. Eso lo tenemos que entender. La cosmovisión que ellos tienen es absolutamente comunitaria. Resuelven por asamblea. Entonces, lo que ha hecho el gobierno en estos casos ha sido tratar de penetrarlas, dividirlas. Han obtenido que una comunidad falte a la palabra y al acuerdo que tenía desde hace años, en la cuenca de Salinas especialmente, donde se habían comprometido a que nadie iba a firmar ningún acuerdo ni una autorización de nada en forma individual. Si son 30 comunidades, las 30 iban a participar de la reunión que se tratara. Y hoy, a ver,
Yo estoy muy preocupada como abogada, estoy muy preocupada como ciudadana. Estuve estos días viendo por televisión, porque no estaba en la provincia, la imagen que mostraban los medios nacionales. Inclusive sabemos que hay medios que tienen blindado al gobernador Morales, que aún así, por el desastre y la magnitud de lo que estaba pasando en Jujuy, tuvieron que mostrar, por supuesto, interesado, partidario, acusando, sin pruebas, porque, hablan de un golpe de Estado, un intento de desestabilización, del kirchnerismo. A ver, si hay una institución que no puede ser tachada de kirchnerista, es el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados que hoy preside el doctor Tizón saca un comunicado diciendo: hemos recibido manifestaciones de nuestros colegas donde no se les está permitiendo trabajar como abogados. Y el Colegio de Abogados tiene que sacar el comunicado. Claro, hay un comunicado durísimo del Colegio de Abogados de Catamarca, alertando sobre la crisis que hay en la provincia de Jujuy y cómo se están vulnerando los derechos humanos. Insisto, Colegio de Abogados de la provincia de Catamarca. Pero a mí es algo que me preocupa como ciudadano, y es lo que planteaba: ¿cómo es posible que hayan personas a disposición del Poder Ejecutivo? Porque si Morales es el que le está tomando los antecedentes y Morales es el que después de eso los va a liberar... Sí, y violando la ley de datos sensibles, porque en rigor de verdad, un fiscal que tiene acceso a la planilla prontuarial de un imputado no puede publicarla ni manifestar, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá directamente el gobernador hizo referencia a los antecedentes de algunos de los detenidos. Y a contrario sensu, la gente que no tiene ningún antecedente, ¿cuál es la justificación para tenerlos detenidos? Tengo una amiga que con su mamá son testigos protegidos en causas de lesa humanidad. Ana Uro y Eva Arroyo se estaban protegiendo detrás de una combi y dijeron la palabra mágica: somos de organismos de derechos humanos. No tenían piedras, no tenían carteles, no tenían nada. Estaban sólidas y fueron detenidas, y primero no sabíamos dónde estaban, demoraban en darnos explicaciones, innumerables llamados telefónicos, tratar de localizar al fiscal y demás, porque, a ver... hemos tenido la oportunidad de ver que 3 policías detenían a una persona que ya estaba neutralizada. La subían a una camioneta y tenían que ponerle las rodillas encima. 3 policías llevándose a un detenido. ¿Dónde está el peligro? Bueno, pero ¿dónde está el peligro? Yo necesito ahora que salga un fiscal y diga, primero, ¿por qué camionetas particulares? ¿Por qué hoy, la doctora Mariana Katz, que pertenece al Servicio de Paz y Justicia, al CERPAC, que si hay algo que no es kirchnerista, es el CERPAC, se entrevistó con un gendarme, Sánchez, a cargo de la delegación que está en Purmamarca, porque cuando se acerca al corte a tratar de entrevistarse con la gente para recibir el estado, saber cómo están, qué necesitaban y demás, le manifiestan que hay personal policial de civil filmando y tomando fotos de las personas que están en el corte. ¿Con qué intención? Amedrentar, amenazar, después los van a detener. Entonces, cuando esta abogada habla con la autoridad de gendarmería, le dice que sí, que ya tenían conocimiento, que saben quiénes son, y le confirma lo que le decía la gente en el corte. Gendarmería también es kirchnerista. A ver, no puede ser que acá, cuando alguien se opone válidamente a lo que quiere hacer el gobernador Morales y su grupo, porque de verdad no sé si decirles funcionarios y demás, yo necesito fiscales independientes, necesito una justicia independiente, esa es la garantía que tengo, necesito jueces independientes. Los funcionarios del Ejecutivo que sean partidarios del gobernador, y bueno, está bien, de última los ministros se cambian. Claro. Pero hay un punto, Claudia, que me parece alarmante. Ayer al mediodía, ¿sí?, calle Belgrano, a la vuelta del gremio docente de nivel primario. Pasaban docentes encamperados, y a mí me llamaba la atención porque no estaba el clima para andar con camperas tan gordas, tan gruesas. Pero ¿sabe qué pasaba? Se escondían el delantal. Tenían miedo de que caminar con el delantal por la calle sea motivo para que la policía se los lleve, porque han ocurrido casos de eso. Personas que veían, por ejemplo, en la zona de Alto Gorrite con el delantal puesto, se las llevaban. Hay mujeres docentes detenidas. O sea, ¿en qué estado hemos llegado? ¿Cómo estamos viviendo hoy en Jujuy?
Es tremendo. Yo lo que espero es que, así como el gobernador dio marcha atrás con los artículos que no son los únicos que perjudicaban a las comunidades aborígenes. Ojo, cuidado, no son los únicos. Hay otros artículos que hablan de los recursos naturales, del ambiente y demás que también perjudican a las comunidades. No es una postura solitaria e influenciada o producto de la poca formación cultural, porque no entendieron una palabra las comunidades, porque hasta eso hay que tolerar acá, el ninguneo y la falta de respeto, tratando de ignorantes a los indígenas, que somos todos. A ver, indígenas acá en Jujuy somos todos. Ellos son los que mantienen las costumbres y viven de una determinada manera, pero acá que yo sepa, a ver, los que vinieron del barco son muy pocos y ya pasaron tantos años que ni rastro nos deben quedar en la sangre de eso. No reconocen la Argentina mestiza, ¿no? La desprecian. A ver, decir que las comunidades no entendieron una palabrita, pero bueno, más allá de las formas y los modos y la falta de respeto, rescato que el gobernador dio marcha atrás con 2 artículos, se llevó puesto 40 votos positivos de los convencionales constituyentes, pero bueno, nos puso en evidencia cómo manejó todo, cómo maneja todo. A pesar de decirle a los maestros, bueno, hasta acá llegamos, se acabó, tienen este aumento, hoy están citados a paritaria. Ojalá no sea una maniobra, no quieran dividir al movimiento popular, que, a ver, esto no se necesita. ¿Ustedes creen que de verdad se necesita decirle a una maestra, vamos a hacer lío porque vos tenés la sensación de que estás cobrando poco y que no llegas a fin de mes y que no te alcanza? Es el cansancio, es el hartazgo, y encima escuchar las mentiras en los medios nacionales donde el gobernador sale a decir que tiene superávit, que no necesita del gobierno nacional para pagar los sueldos, que tiene ganancias de todo, que Cauchari es una maravilla, nos va a hacer ganar millones de dólares, pero tenemos una de las tarifas de luz más caras del país. Qué megalómano, ¿no? Tremendo, tremendo. Y si no me creen esta, redoblo la apuesta y miento un poco más. Yo me quedo siempre en mi vida con lo positivo, y en esto también hago votos para el diálogo, hago votos para que se puedan escuchar las partes en conflicto, hago votos para que no se quiebre la unidad de los gremios. Siempre se espera a ver cómo es la pauta con los maestros están citados, van a concurrir, eso demuestra la buena voluntad. Ojalá que se les haga un ofrecimiento digno, no millonadas de pesos, no lo que cobra un ministro, ni un funcionario o un CEO de una empresa estatal como Canava, a ver, Canava existe por los préstamos internacionales que nos graban a nosotros, a todos los jujeños. Canava gana dinero, ¿a dónde está? No sabemos, las ganancias no sabemos porque todo el resto de los sueldos los pagamos nosotros, y como es una empresa que tenía un socio extranjero, estadounidense, entonces los sueldos son en dólares. Sí. Pero se los paga acá, Jujuy los paga la provincia de Jujuy, y pretenden que un maestro viva con 70.000 pesos, no. 35.000 pesos de básico, señores, no. Pero este socio norteamericano con flojito de papeles. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo digo había, porque ya me imagino que concursado no seguirá existiendo, pero por ahí a lo mejor en los papeles también. Acá hay una cosa muy, muy rara en esta provincia. Tenemos un festival de SAO. SAO es Sociedad Anónima Unipersonal. Que no rinde cuenta. Yo no entendía por qué no teníamos más el juzgado de comercio, que era el que otorgaba la personería a las sociedades. Ahora está como un departamento más del Poder Ejecutivo Provincial, y hay un montón de empresas, Cauchari 2, Cauchari 3, Cauchari 4, todas excelentes empresas, se ve que son muy exitosas, que si es sociedad anónima unipersonal tiene un solo dueño, no sabemos quién es, con funcionarios, amigos, pertenecientes al riñón más cercano del poder, y que se les autoriza viáticos, y que, o sea, viven claramente en una provincia que no es la real. Por eso pasa esto, por eso es que después necesitan buscar culpables afuera para justificar que la gente no da más, porque la gente no da más. Y los jujeños somos tranquilos, somos pacientes. Hasta que el día se termina. Había un cartel, un docente, tenía un cartel en la marcha, señor, yo le calculo por lo menos 60 años, con un cartel que decía, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y yo la verdad que, a ver,
Yo creo que no podemos tener miedo, no podemos tener miedo. Pero Ni aunque intenten, miedo. ni aunque nos filmen en las marchas. A ver, en plena pandemia yo tenía policías en la puerta de mi casa. Y yo lo único que pensaba es, punto uno, qué frío que hace para que esta gente esté en la puerta de mi casa metida en un vehículo, a veces eran motos. Sacaba fotos, yo le sacaba fotos. Pero era entre las 7 de la mañana y las 13. O sea que 13:30 yo podría haber estado haciendo, no sé, una bomba, alguna cosa, que seguramente trataban de evitar entre las 7 y las 13, porque después se iban. Una ridiculez porque todo el mundo sabe dónde vivo, qué hago y porque me encargo de que se sepa además. Pero evidentemente la conducta es esa: amedrentar, amenazar, provocar, mentir el diálogo, porque esto no es así con que yo primero te modifico los artículos, te quito los derechos y después te explico la palabra, porque como vos sos una comunidad aborigen que no sabe qué quiere decir la palabra promover, entonces yo te la explico. Y si vos no la aceptás, qué dureza del otro lado. Están cooptados por el kirchnerismo, por el peronismo, no. Es una vergüenza, nosotros sabemos entender las palabras y si no, la buscamos en el diccionario. Y si hay algo que tienen estos pueblos originarios es una sabiduría ancestral. Ellos respetan la Pachamama, no ven el litio, ven la sal. ¿Sabes cómo se llama sacar la sal? Piden permiso al salar. Sí. Cosechan la sal. Nosotros los jujeños tenemos que estar de ese lado. Nosotros los jujeños tenemos que respetar eso, porque esos son nuestros orígenes. Entonces, cuando yo escucho a un comunicador social, contador, que dice, ¿por qué está Diunju apoyando a los maestros de la escuela primaria? No tiene idea de lo que es el movimiento sindical. No tiene idea de lo que es la solidaridad, la empatía, no tiene idea, o sea... Porque son maestros también. Porque toda la educación tiene que ser Exacto. Pública y toda la educación... A ver, yo soy hija de laburantes. Si mi hermana y yo pudimos acceder a la universidad fue solo, pura y exclusivamente porque era gratuita. Si no, no teníamos ninguna posibilidad. Y encima elegimos carreras que... Por ahí abogacía te podía permitir trabajar y estudiar, pero medicina jamás. No hay forma. Y mi papá por ahí hacía muchos sacrificios para mandarnos a nosotros a estudiar a otra provincia, porque en ese momento ninguna de esas dos carreras estaba acá en Jujuy. Y mi mamá siempre decía, pero tenemos 2 títulos universitarios, porque de verdad el sacrificio fue nuestro también y el esfuerzo fue nuestro. Y lo decía con tanto orgullo, porque son los primeros títulos universitarios de toda una familia. Los morales de la vida nos quieren arrebatar, mi hijo el doctor. Esa novela maravillosa nos la quieren arrebatar también. Pero ellos también vienen de ahí. Ellos también vienen de ahí. Pero se olvidaron. O sea, el spot de campaña de mi abuelo, el ferroviario y todo lo más que pasó. Nos olvidamos ahora, son todos problemáticos. Pero, Morales denostó a los chicos de la universidad que hacen política. Perdón, ¿quién discutía la fotocopiadora de ciencias económicas? Morales. No, claramente el tema es una actitud personal de si no estás conmigo, estás en mi contra. Y claramente podemos criticar, hemos criticado, a ver, yo con usuarios y consumidores he presentado demandas hasta en contra de la presidenta Cristina Kirchner. Balcarce 50 teníamos que notificar esa demanda cuando era el tema del gas. Cuando nos quisieron cobrar el valor del gas importado y todo el mundo en Jujuy no pagó ese valor. Porque dijimos, los usuarios pagamos el gas que consumimos. No el gas que debido tuvo que, calculando mal las cosas, comprar importado y que encima era más caro que el que consumíamos. Claro, problema de debido. Y dijimos, no lo pagamos. Y en ese momento tuvimos periodistas acá en Jujuy que nos decían, porque ¿qué va a pasar cuando se pierde este juicio y nos cobren el gas de 3 años? No lo pagamos nunca. No lo pagamos nunca porque lo que está mal no se paga. Se demora y se litiga, pero no se paga. Y eso es lo que tenemos que hacer con esta Constitución inconvencional e inconstitucional. Tenemos que pelearla. ¿Terminamos en la corte nomás? Y por supuesto. ¿Sí? Bueno, a lo mejor alguna cosita conseguimos antes. Yo no puedo creer que el Poder Judicial de Jujuy no sea independiente. No puedo creer que haya personas que vayan a traicionar toda una vida
dedicada al derecho. Yo creo que en algún momento va a privar el buen criterio, el sentido común y por sobre todo el amor a la justicia. Y yo creo que un juez, a pesar de que han sido amenazados, perseguidos, porque acá hay jueces con causas penales, acá, a ver, al Colegio de Magistrados le entró una denuncia anónima por un audio, o sea, acá, pero no podemos tener miedo, no se puede vivir con miedo. ¿Se acuerdan los ciudadanos valientes? Las ciudadanas valientes que pasaban por la legislatura y denunciaban vocales del... Bueno, ahora a lo mejor ya no, porque ahora parecería ser que hay buena relación. Eso puede durar nada. Claro. Claudia, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos vamos a juntar mañana y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.